Muy buenos días a nuestros espectadores. Yo soy Francisco Saldía y junto a mi compañera Gladys Varas les queremos dar la bienvenida a nuestro primer podcast de esta edición del Leo año 2024. Hoy nos encontramos con una distinguida presencia del doctor Andrés Solimano. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días, don Andrés. Bueno, es un agrado poder contar con su presencia el día de hoy. Hemos entendido que usted igual fue portador de varios cargos importantes, como fue haber sido director del Banco Mundial, Sí, además de haber sido director ejecutivo del Banco Interamericano del Desarrollo, sí, si tengo bien entendido, además de haber sido asesor regional de la CEPAC, sí, representando sí. a varios países aquí en Latinoamérica. sí. Sí, perfecto. Y bueno, por ese mismo, sin duda, su presencia sería de gran relevancia para nosotros en el podcast de hoy, que sería sobre pobreza y desigualdad. Ya. Bueno, doctor, permítame primero ponerlo un poquito en contexto. Como bien dijo mi compañera, nuestra temática a abordar el día de hoy es la pobreza y la desigualdad, Ya. que como bien sabemos es un tema que está presente en todo el mundo, ¿cierto? No creo que no haya una sociedad que esté completamente exuelta de esto, que los indicadores siempre van a mostrar un número importante en esa temática. Y en ese sentido, doctor, y considerando su vasta experiencia, nos gustaría conocer su perspectiva de cuáles deberían ser las prioridades más urgentes que un gobierno debe abordar para avanzar de manera efectiva en la reducción de la desigualdad social. Ya. Bueno, una pregunta importante y amplia. A ver, primero un par de cosas respecto a qué es lo que se entiende por desigualdad. Desigualdad se entiende como diferencias en niveles de ingreso o niveles de riqueza o niveles de oportunidades entre distintos individuos en una sociedad, ¿no es cierto? Está la distribución personal del ingreso y la distribución funcional. Personal es las distintas personas en la sociedad son ordenadas por sus niveles de ingreso y se calculan las diferencias entre ellos, o en ingresos, que es un flujo, o en riqueza. Riqueza es entendido como propiedad de riqueza financiera, como bonos, acciones, cuentas bancarias, más riqueza financiera, física, como propiedad de una casa, un auto, un cuadro, etc. Y de oportunidades son oportunidades de progreso económico. Entonces hay varios conceptos. Ahora, yo diría varios niveles que se debería un gobierno preocupar si quiere corregir una situación de mucha desigualdad económica y social. Uno, ver cómo los activos, como te mencionaba, están distribuidos en la sociedad. ¿Cuántas personas poseen acciones? ¿Cuántas poseen bonos? ¿Cuántas poseen tierras? La tierra es muy importante, y los recursos naturales, propiedad de tierra y recursos naturales, y otros activos, cómo está distribuido en la sociedad. Entonces, si la propiedad está muy concentrada, la riqueza está muy concentrada, tratar de hacer algo para desconcentrar esa riqueza. En general, los activos están más concentrados que los flujos de ingresos. La desigualdad, por ejemplo, el coeficiente de Gini de riqueza en el promedio mundial está cercano al 75%, 70-75% depende del año. Mientras que la desigualdad de ingresos está más en torno al 50%, 45-50%, en rango alto, en general la mundial promedio 45%. Entonces, los flujos de riqueza están más desigualmente distribuidos en general en el mundo que los flujos de ingresos. Entonces, ¿qué se puede hacer para reducir la desigualdad? Uno, invertir más en que las personas puedan generar un flujo mayor de ingresos. Y ahí está la educación. Entonces, la educación es un punto importante para la reducción de la desigualdad, aparte de la desconcentración de la propiedad de la riqueza.
y un mecanismo tradicional de movilidad social ascendente y de corrección de desigualdad es la inversión pública. Porque la inversión pública, en general, la gente o los estudiantes no tienen que pagar o pagan menos que la educación privada, entonces no depende tanto del nivel económico de la persona, su acceso. Entonces hay una primera variable de concentración de riqueza, segunda, educación, acceso a la educación, en particular la educación pública. Tercero, la capacidad de negociación en las empresas entre el trabajo y el capital. Ahí es la distribución más funcional, función trabajo, función capital. Entonces la distribución, la capacidad de negociación, generalmente por los sindicatos por un lado y los dueños de las empresas por otro, de negociar sobre todo las ganancias de productividad. Hay ganancias de productividad que se generan en la empresa, pero cuánto se distribuye entre el factor trabajo y el factor capital es distinta. Entonces ese es otro factor. Entonces ahí tenemos ya 4 variables importantes: capacidad de negociación a nivel de empresa, acceso a la educación pública, calidad de la educación pública, distribución de los activos, 3 variables, y medidas de promoción de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí es, yo diría, los principales determinantes de la distribución del ingreso y de la riqueza que los gobiernos deben preocuparse. Activamente la educación pública es bien importante, la salud pública también, porque si la población tiene buena salud, su capacidad de generar ingresos, trabajadores, empleados, o sea, es más alta que si tiene esa salud más debilitada. La otra variable, la mencionar algo muy importante, es el sistema impositivo, porque el sistema impositivo es un mecanismo de redistribución de ingresos. En general, cuando los impuestos son progresivos, significa que proporcionalmente la persona de más alto ingreso o riqueza ganan más que la persona pagan más impuestos que la persona de bajo ingreso. Entonces, el sistema impositivo hace que genere ingresos para el Estado y el Estado puede gastar en educación pública, en vivienda, en salud, en subsidios también para la persona de baja renta. Entonces el sistema impositivo es muy importante. Entonces, sintetizando, yo diría concentración de la riqueza, que los gobiernos tienen que, ojalá, eso es más fácil decirlo que hacerlo, tratar de que sea menos concentrada de lo que es en la actualidad, en el mundo y en Chile. Acceso a la educación pública con mecanismo igualizador de oportunidades y de movilidad social ascendente. Capacidad de negociar y educación en general, o sea, cómo entrenar a la gente que sea más productiva, que sus conocimientos, sus skills sean mejores, dentro de la educación general, la educación pública. La capacidad de negociación a nivel de empresa entre sindicatos u otras organizaciones de los trabajadores por un lado y de los dueños por otro. El sistema tributario, ¿no es cierto? Tributario y fiscal de subsidios, impuestos y subsidios. Y acceso a oportunidades. Eso yo diría que son 5 variables muy importantes que yo pondría atención en una política de reducción de la desigualdad. Bueno, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ya. Bueno, con esto notamos que los gobiernos deberían igualmente enfocarse mucho más en estos factores que usted nombró, Sí. para poder, como usted dice, reducir de cierta manera la desigualdad. Sí. Y en este sentido yo le pregunto a usted, bueno, considerando estas características particulares que puede tener el ciclo en América Latina, ¿cuál considera usted que sería el mayor desafío que enfrentan los países regionales para mejorar las condiciones de vida de estas personas, las personas de bajos recursos? Ya. Bueno, a ver, agregando un poquitito a la pregunta anterior, pero relacionado también a esta, países, se ha dado, por ejemplo, pero que también es importante en esto,
que en Europa, se observaba en Europa, que la distribución de ingresos antes de impuestos no es muy distinta a la distribución del ingreso en varios países de América Latina. Pero cuando uno corrige la distribución de ingresos después de impuestos, o sea, tomando el ingreso de la persona disponible, o sea, cuánto le queda después de haber pagado todos los impuestos que tiene que pagar, es mucho más pareja en Europa que en América Latina, que es un continente de alta desigualdad. Entonces, una cosa es la distribución primaria del ingreso y otra es la distribución una vez que ha sido corregida por el sistema tributario y de transferencia del Estado. Lo pongo como ejemplo porque eso hace mucha diferencia en los niveles de desigualdad de los países. Si se mide como distribución primaria del ingreso o si se mide como distribución del ingreso una vez corregido por impuestos y subsidios del Estado. Ahora, en América Latina, claro, es un continente que históricamente ha sido de más alta desigualdad que otros continentes por los coeficientes medidos como los coeficientes de Gini, que es una medida de desigualdad, ¿no es cierto? Los coeficientes de Gini de América Latina están en general sobre 47-48%, pueden llegar a cerca de 60%, mientras que el coeficiente de Gini hay incluso ajustado por impuestos, mientras que en Europa el coeficiente de Gini ajustado por impuestos es del orden del 35-38%, significativamente más bajo. Mientras más bajo el índice, menor desigualdad. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes? Bueno, uno, crear condiciones para que haya crecimiento económico, prosperidad, y que esa prosperidad sea distribuida en forma relativamente pareja. Eso requiere niveles más altos de inversión, en capital físico, de productividad, de educación, se requiere ciertas condiciones de estabilidad económica para que haya inversión privada, y tal, complementando con la inversión pública. En general, se necesita a nivel macroeconómico un ambiente para que haya crecimiento económico y prosperidad. También se necesita un adecuado nivel de gasto público en educación, en salud, en vivienda, en las pensiones. Eso también afecta directamente la capacidad de vida de la gente. Y también, que es una variable muy importante, capacidad de generación de empleos, que va asociado al crecimiento económico. Si hay alto crecimiento económico rápido, hay más creación de empleo que si hay crecimiento económico más lento. Entonces, esas son variables que afectan la calidad de vida de las personas. Capacidad de crecimiento económico, capacidad de generación de empleo, políticas sociales que ataquen los temas de la educación, de la salud, de la vivienda, de las pensiones, una conciencia de que debe haber igualdad de oportunidades, que independiente del origen económico de las personas, todos debieran tener acceso a progresar en la vida igual que el otro, por eso el sistema educativo es tan importante. Yo creo que esas son como las variables fundamentales. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, eso en cuanto a los desafíos, ¿cierto?, que pueden abordar las personas de bajos recursos, y eso a nosotros nos lleva a reflexionar un poco sobre un aspecto clave que es la distribución de la riqueza, que también es algo que habíamos tocado un poquito más atrás. Y según el World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de la población chilena posee aproximadamente el 49,6% de la riqueza total del país. Sí. En ese sentido, ¿considera usted que las políticas implementadas hasta ahora están siendo suficientes para reducir esas brechas? ¿O cree que es necesario adoptar un enfoque completamente diferente? A ver, efectivamente es una cifra que produce el World Inequality Database o de la Escuela de Economía París, que hace estudios con la misma metodología para distintos países del mundo. Entonces, el porcentaje chileno de cuánta riqueza personal
controla el 1% más rico, 49%, casi 50%, es un poco más alto que el porcentaje mundial, que tiende a ser del orden de 44, 43%, entre 40 y 45%. Entonces eso muestra que Chile es un país particularmente desigual en la distribución de la riqueza. Bueno, en Chile lo que pasa es que las personas de alto patrimonio, de alta riqueza en general, no quieren perder su posición privilegiada en la sociedad. Entonces se resisten a medidas que puedan afectar esa posición privilegiada. Se presentó en el Parlamento, acá en Chile, un proyecto de ley para un impuesto del alto patrimonio, hace unos 3-4 años atrás, y nunca se ha aprobado en el Parlamento. Un impuesto creo que de 2% de la riqueza de las personas, con un cierto mínimo nivel de creo que $5 millones de riqueza o algo así por familia. Entonces, puede que el gobierno apoye el impuesto al patrimonio, pero el Parlamento no se lo aprueba. Y en el Parlamento tiene mucha influencia los grupos de alta renta, de alta riqueza, porque ellos muchas veces financian en las campañas de los senadores, de diputados, y bueno, en el entendido que después no aprueben leyes que les puedan afectar sus intereses. Eso está medio implícito. Entonces, o explícito, no sé. Entonces afecta directamente la capacidad pero ya ese es un tema político, económico y político, en el sentido de la capacidad que tiene, o la incapacidad que tiene el sistema político de aprobar legislación que disminuya la desigualdad de la riqueza. También, por ejemplo, estaba leyendo que las utilidades de las grandes de las empresas del IPSA, del índice de precios de sociedad anónima, crecieron en el tercer trimestre de este año 2024 respecto al tercer trimestre del 2023 en 45%, versus la economía que no crece más de 2,5%. Entonces, se muestra que la situación actual no va en la dirección de disminuir la brecha de riqueza y de mejorar disminuir la desigualdad. Las utilidades crecen muchísimo, los salarios crecen mucho menos. No se aprueba un impuesto al alto patrimonio. Tampoco hay leyes en Chile que se implementen de desconcentración de mercados. Hay una especie de regla que 3-4 empresas dominan en los bancos, en la ISAP, en la AFP, en el comercio retail, o sea, las casas comerciales, y así en otros sectores son estructuras muy concentradas de mercado. Pocas empresas dominan mucho en cada sector, y eso les permite generar altas utilidades, y esas altas utilidades se acumulan en riqueza y genera grandes diferencias. La mayoría de la población que no tiene, el activo que más puede acumular, puede aspirar a acumular, en general es una vivienda, activo, distintos flujos de ingresos. Ese es el principal activo. Mientras que las personas de alta renta pueden acumular acciones, acumular bonos, acumular obras de arte, distintos activos. Entonces la velocidad que ellos pueden acumular es mucho mayor que la otra. En este momento yo creo que es un momento que las políticas anti-desigualdad están muy... que no hay casi políticas anti-desigualdad. Ahora, para ser justo, por ejemplo, hay algunas cosas que sí se han hecho en esta administración en Chile, por ejemplo, subir el salario mínimo a 500.000 pesos. Igual ha habido inflación, no se puede comprar de esos afectados, pero por lo menos se aprobó una legislación, subió el salario mínimo. También la jornada laboral de 40 horas, algunos programas de cuidado, mayor énfasis en igualdad laboral
mujer y el hombre. No completa, pero entonces, pero en general Chile es un país muy desigual. Políticamente es muy difícil aprobar medidas antidesigualdad porque los sectores de alto patrimonio se resisten en el Parlamento, se resisten y tienen muchos vínculos con el Parlamento, que es donde se aprueban las leyes al final, por su poder económico, de que financian campañas. También ellos tienen el dominio de los medios de comunicación de masas. Entonces los medios de comunicación ponen la agenda que les conviene a los propietarios y entonces buscan todo tipo de argumentos a rechazar el impuesto al alto patrimonio, no ponen el tema de la concentración de los mercados, cuando suben mucho los salarios, la legislación salarial alega, no, esto va a encarecer el costo de mano de obra a la empresa. Es una sociedad que está hecha para beneficiar al gran capital, diría yo, esos objetivos. Claro, este gobierno tenía intenciones de alterar esto. Se habló de que iba a cambiar el sistema del modelo neoliberal. Y este modelo neoliberal es un modelo que le da muchas facilidades a la acumulación de capital y al mercado para asignar los recursos y no le da importancia al tema que estamos conversando, la desigualdad. Entonces el gobierno dijo, no, creo que el mismo presidente Boric en la campaña, en el calor de la campaña, Chile fue el origen del neoliberalismo en la época de Pinochet, y ahora va a ser la tumba en mi gobierno. Y si uno lo analiza ya al final del tercer año, son 4, son muy pocas políticas que se apartan del neoliberalismo. Quizá un poco en la parte laboral, diría yo, para dar crédito. Pero en la parte impositiva no ha podido aprobar una reforma tributaria, no ha cambiado tampoco otra legislación laboral que pueda equilibrar más el poder de negociación del trabajo con el capital, que veíamos hace un momento que afectaba la distribución del ingreso. Tampoco ha revertido, es difícil hacerlo en pocos años, pero no se ve tan claro que haya revertido el deterioro de la educación pública, que también afecta a la desigualdad. Son grandes carencias que hay, pero son cosas que un solo gobierno de 4 años no las va a poder revertir tan rápido, porque la desigualdad en Chile es histórica, viene del siglo XIX, siglo XX, se hicieron intentos de reducir desigualdad con Pedro Aguirre Cerda, los gobiernos radicales de Juan Antonio Ríos, Pedro Aguirre Cerda, un poco Saavedra quizás, algo, con Frei Montalva, la década del 60, con Allende, claramente, pero después vino la retrogresión del régimen de Pinochet, el neoliberalismo, y después vino la vuelta a la democracia, pero la vuelta a la democracia, a mi juicio personal, ha sido con continuidad del sistema neoliberal económico. Entonces, los resultados son que después de 30 años, claro, creció más la economía, también hay cosas positivas, pero por el área que estamos analizando, la desigualdad, no ha habido grandes progreso. De desigualdad, bajó la pobreza, eso sí, producto de que el crecimiento económico fue más acelerado durante muchos años. Pero la desigualdad, las diferencias sociales no se han acortado, quizás hasta se han ensanchado. Bueno, muchas gracias también por su respuesta y intentando seguir con el mismo análisis que nos da y poder profundizar en el impacto y en nuestro país y enfocarnos más bien en nuestro país. Sí. En este sentido, de acuerdo al reporte de indicadores estadísticos del año 2022, el coeficiente de Gini en Chile es del 0,43. Sí, de ingreso. Sí. Y bueno, doctor, le quería preguntar, ¿qué significaba este valor? Y bueno, ¿qué implicaciones cree usted que tiene este valor para el desarrollo de nuestro país? Especialmente en términos de superar
hacia una mayor equidad social. Ya. A ver, ese coeficiente de 0,43 es bajo respecto a los coeficientes históricos del Gini de ingreso en Chile, que está más bien en torno al 50%. Después, en los últimos 10 años, 15 años ha bajado un poco, creo que quizás hasta 43. El Gini de riqueza es mucho más alto. El World Inequality Lab, laboratorio, para Chile da un número como cercano al 80%, muy, muy alto de riqueza. De hecho, Gini de riqueza y Gini de riqueza. Bueno, pero hay una cierta mejora de la desigualdad de ingresos, producto de que, por ejemplo, la educación superior se ha expandido mucho en los últimos 20 años, 25 años. Y eso ha llevado a un cierto aumento de remuneraciones y que las brechas tienden a hacerse menores. El problema de la desigualdad para el crecimiento económico es que, y hay una literatura también sobre este tema, y yo he escrito también algunas cosas de eso. A ver, primero, un país muy desigual lleva a un desperdicio de talentos, porque puede haber mucha gente joven, talentosa, motivada, pero si viene de familia de ingreso menor, más bajo, pobre, tiene un problema para entrar a buenos colegios, entrar a educarse, y muchas veces no se aprovecha ese talento, que pues se podría aprovechar de forma productiva. Ese es un mecanismo. El otro, que las sociedades desiguales tienden a ser más polarizadas socialmente y políticamente, y más inestables potencialmente. Chile ha tenido episodios de inestabilidad serios en los últimos 20 años. La revolución pingüina, ¿no es cierto?, del 2006, después el 2011, el movimiento universitario por la educación pública, libre, gratis y de calidad. Después, bueno, movimientos ambientalistas contra centrales hidroeléctricas del sur. Después el estallido social en 2011. Entonces, son eventos que muestran inestabilidad y que muestran que hay problemas latentes en la sociedad chilena, que la política pública y los distintos gobiernos no han sido capaces de arreglar el problema de la educación, arreglar el movimiento de pensiones. La AFP, por ejemplo, no ha podido arreglar los gobiernos el problema de pensiones, no ha podido arreglar el problema de la educación y otros problemas. Entonces, Chile siempre está sujeto a brotes de inestabilidad, además luego del estallido social, pero muestran que, como es una sociedad muy desigual, por lo que hemos conversado, y la estadística económica lo respaldan, genera contradicciones, genera fuerzas que están como abajo de la superficie y que de repente emergen. No todo el tiempo hay alta desigualdad, hay periodos muy tranquilos también, pero de repente, y esa dinámica no es tan fácil de entenderla, surgen 2006, 2011, 2019, son claramente estallidos de desigualdad. La década de los 80 también fue a partir entre el 83 y el 87, 88, cuando estaba Pinochet, protestas sociales muy masivas y muy duras por la crisis económica del 82-83, por la alta desocupación que tenía en esa época el régimen, por pobreza, que era bastante más alta que lo que es ahora, y también la gente quería una vuelta a la democracia, derechos civiles, etc. Entonces, Chile en los últimos 40, 50 años ha tenido episodios muy fuertes de inestabilidad, producto que ha tenido un modelo
muy desigual. También hay otro ejemplo histórico del siglo XX, partiendo de la matanza de Santa María Iquique, de los obreros del Salitre, hubo en los 30 del Segundo Obrero, Ranquí. O sea, si uno estudia la historia social de violencia en Chile, hay mucho, también hubo una revolución de la carne en 1905, la de Santa María Iquique fue en 1907. Estallidos sociales por el aumento del precio de la carne. Entonces, es una sociedad como que tiene una estructura desigual que ha venido acompañada de estos brotes. Entonces, la desigualdad no es buena para la estabilidad del país porque produce estas polarizaciones sociales y produce gérmenes de violencia, de inestabilidad, de protesta social, que crea inestabilidad. Entonces, ese es otro mecanismo, desperdicio de talentos, polarización social y de inestabilidad. Son como los dos argumentos principales. Pueden crear a nivel de empresa un ambiente de conflictividad por el asunto que si los trabajadores perciben que la ganancia de productividad se la lleva mal el capital, las empresas que los trabajadores, puede haber una tendencia a las huelgas y a los conflictos laborales. En Chile la legislación laboral hace difícil la huelga, ha debilitado los sindicatos, entonces eso no se da tanto, pero igual se da. O sea, uno ve las estadísticas de huelga no son bajas en general, en los últimos 20 años. Entonces la desigualdad crea a través de estos mecanismos un ambiente que no es bueno para la estabilidad social, para la cohesión social, para el desarrollo económico tranquilo, para el crecimiento, para la acumulación de capital privada también. A través de esos mecanismos opera. Bueno, muchas gracias, doctor, por ese análisis también de muchos factores que pueden afectar, ¿cierto?, a lo que es la desigualdad del país. Y bueno, esto también nos lleva a nosotros a pensar un poco sobre, a reflexionar, perdón, sobre los enfoques económicos que pueden tener distintos países como nuestros países vecinos, como por ejemplo Argentina. Y en este contexto sería interesante conocer su opinión, considerando su experiencia, ¿cierto?, en economía y políticas públicas, de cómo evalúa usted la efectividad de las políticas económicas implementadas en Argentina por el presidente Javier Milei y las que están implementadas por el presidente Gabriel Boric en Chile. Bueno, son orientaciones muy distintas entre los dos países, entre los dos gobiernos, entre los dos presidentes. Sí. El presidente Javier Milei en Argentina ganó en gran medida porque la economía argentina estaba en una situación de muy alta inflación. Los últimos meses del año 2023, cuando fue elegido en noviembre, en diciembre, la inflación mensual estaba entre 20 y 25% al mes, o sea, iba como para una hiperinflación. Entonces, la población veía que estaba descontrolada la situación de los precios y que el gobierno de Alberto Fernández, del peronismo, no podía controlar la situación. Y entonces Milei propuso un enfoque totalmente distinto que yo llamaría como de libre mercadista, neoliberalismo extremo. Dijo, no, la causa de esto es de la inflación, es la existencia del Banco Central, que imprime mucho dinero, y también de los déficits fiscales, que hay que financiarlo con creación de dinero y eso sube los precios. Algunas cosas son un diagnóstico válido, elementos válidos, sí. Su recomendación era cerrar el Banco Central y dolarizar la economía argentina, que el peso argentino dejara de ser moneda legal y sustituirlo por el dólar norteamericano. Se ha hecho en América Latina, se hizo en Ecuador en el año 2000, se hizo en Panamá en 1903 cuando surgió,
se hizo en El Salvador 2002, pero en condiciones, sobre todo en Ecuador, en Salvador y Panamá distintas. Bueno, a un año él no ha podido cerrar el Banco Central, y yo creo que se da cuenta que es muy difícil, no ha podido dolarizar, sí ha podido bajar la inflación. Ahora la inflación está más bien de orden del 3% mensual, o sea, estaba 20, 25, es bastante considerable la baja de la inflación. Pero el costo económico que ha tenido en su política, porque lo que él ha hecho ha sido, él es muy anti-Estado, o sea, tiene una especie de casi de fobia por el Estado, todo lo que viene del Estado es malo. Él está como muy a favor de hacer la reducción del Estado. Claro, él quiere reducir el Estado, el rol económico del Estado, privatizar todo lo posible, a la línea argentina, quería privatizar YPF, los petróleos, etcétera, yacimientos petroleros fiscales. Y entonces, de regular la economía, entonces él ha cortado el gasto público, ha despedido 40, 50 mil funcionarios públicos, ha cortado el presupuesto de las universidades públicas, lo está cortando, tratando de cortar, ha disminuido mucho el presupuesto de cultura, ha disminuido el presupuesto que había para los derechos humanos. Entonces, bueno, ha sido bastante costoso. Este año probablemente hay una contracción del Producto Interno Bruto de 3,5% en Argentina. Pero es una especie de revolución libre mercadista que yo me recuerdo muy parecida a la que implementó Pinochet a partir del año 75, 76, tratamiento de shock, cortar gasto público, tener el déficit fiscal, pasarlo de déficit a superávit, básicamente cortando gasto público más que subiendo impuestos, subiendo tarifas públicas y cortando gastos sociales y gastos en infraestructura, que van a tener un costo más adelante, ahora en empleo y en efecto inmediato, pero otro efecto distributivo después. Entonces es una especie de un neoliberalismo tardío, porque el liberalismo empezó en la década de los 80, 70 en Chile, y en otra parte del mundo, 80, 90, ahora se está aplicando en esta época. Bueno, quizá ahora con Trump, también en Estados Unidos sea parecido. Entonces es un tratamiento de shock, anti-Estado, pro-mercado, ultranza. Ahora, la política se hace un contraste con Chile, del presidente Boric es muy distinta. El presidente Boric, yo diría, es una especie de orientación socialdemócrata, mixta, Estado con mercado, tratando de arreglar algunas cosas de que no funciona el Estado, por ejemplo el CAE, terminar con el CAE, la deuda estudiantil, arreglar deuda de los profesores, mejorar un poco la capacidad del sector laboral. Entonces, las condiciones que asumió Boric son muy distintas a las que asumió Milei, y eso también determina mucho la política de cada uno. Pero Boric asumió un país donde llevaba casi medio siglo de neoliberalismo y ha tratado de corregir en lo que ha podido algunas cosas, las áreas que hemos mencionado, de la educación, de las deudas estudiantiles, de la parte de empleo, remuneraciones, salario mínimo, corregir medianamente algo del sesgo tan desigual del modelo chileno, ya muy consolidado, muy intronizado. No ha podido hacer estas cosas como veíamos de la política del impuesto al alto patrimonio y otras cosas, pero son muy distintas. Yo diría, el presidente Boric, una orientación socialdemócrata, en general, economía mixta, más moderado. Milei, un tipo, por lo menos una retórica muy extrema, en los foros que habla internacionales y nacionales de Argentina, muy anti-regulación, muy anti-Estado, en un país que fue bastante corporativista, que ha sido con sindicatos fuertes, centrales sindicales
importante, con un movimiento de derechos humanos fuerte, que está tratando de integrar o de evitar, tratando de evitar la fuerza de la universidad pública. Hay toda una agenda política también de evitar esas cosas, favoreciendo lo que al final a los empresarios, los grandes, sobre todo creo yo, y en función del emprendimiento, de la libertad de... Claro, quizás hay algunas cosas de la sociedad argentina que requiere cambio, requiere quizás menos regulación en algunas cosas, más capacidades, pero esta revolución tan radical la encuentro complicada. Lleva un año, también es difícil hacer un juicio muy definitivo en un año, pero se ve que la orientación es esa, y ha tenido resistencia, ha habido huelgas generales, sobre todo los sindicatos, del movimiento de derechos humanos, pero por lo que muestra la encuesta todavía tiene un apoyo ciudadano, Milei, que no es menor. La gente, cuando la inflación está desatada, se desespera, muchas veces entendible, y entonces apoya a los gobiernos que tratan de parar la inflación. Y como que ha bajado la inflación, tiene un apoyo. Ahora, una cosa es que los precios no sigan subiendo tan rápido y el otro, la carestía de la vida. El costo de la vida ha subido mucho en Argentina respecto a las remuneraciones de la gente. Entonces, la gente puede comprar menos alimentos, vestuario, electrodomésticos, etc. O sea, hay un costo, pero es un alivio que los precios no sigan subiendo tan rápidamente cuando estaban subiendo de forma descontrolada. Eso también le ha dado apoyo a Milei, pero si los compara así en definitiva, así como en síntesis, orientaciones muy distintas. Radicalismo del libre mercado, neoliberalismo más bien extremo, Milei, socialdemocracia, moderación, mayor interés en corregir la parte social del modelo chileno, en parte, Boric. Por condiciones iniciales muy distintas. En Chile el problema no era alta inflación, había un poco de inflación, pero no era la inflación de la Argentina. La inflación de la Argentina mensual era varias veces superior a la anual de Chile, de un año. Entonces no era el problema que se fue incendiando la casa de la inflación, económicamente por hablando. Eso Milei ha atacado, entonces es distinto lo de Boric. Bueno, y entre ellos han polemizado en los foros internacionales, en la reunión del G20 de Río de Janeiro, polemizaron, porque también Milei tiene una agenda anti-Naciones Unidas, anti-acción colectiva internacional en muchas áreas, y una agenda como de pensamiento estilo de Hayek o de Milton Friedman, en sus versiones más extremas. Una persona que... Es un personaje. Un personaje. Sí. Bueno, muchas gracias por su análisis, Sí. Andrés. Y para ir finalizando, queremos enfocarnos ahora en su experiencia internacional Ya. que ha tenido. Y bueno, en relación a su trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿hay algún proyecto en el que usted haya participado, que se haya implementado? Y si de ser así, bueno, ¿cuál consideraría que ha sido el impacto tanto como a nivel regional como local que ha tenido? Bueno, a ver, yo fui director ejecutivo, o sea, representante del gobierno de Chile en el directorio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también trabajé en el Banco Mundial, casi 14 años. Fui director de los países andinos, en especial de Ecuador, Colombia y Venezuela, que teníamos un programa de préstamo directo. Entonces ahí en el Banco Mundial yo tenía que ver más con la aprobación de préstamos, no tanto con la aprobación que lo hacía el directorio, sino que con la formulación e implementación de préstamos en estos 3 países. Hicimos muchas cosas en carretera, en Ecuador, que se afectó mucho en esa época, esto fue entre el 97 y el 2000, temporal,
tormenta del Niño, destruyeron gran parte de la costa ecuatoriana, hicimos programas de reconstrucción, prestamos mucho educación en Colombia, educación en Ecuador, en reestructuración del sector público, muchos proyectos. En Chile yo estuve en el directorio, y Chile en esa época pedía pocos préstamos del BID y del Banco Mundial. Pero aprobamos un préstamo que fue importante, que era el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que lo implementaba la Secretaría de Desarrollo Regional, SUDERE, que estaba en el Ministerio del Interior, pero que era todo un sistema, por ejemplo, para financiar puentes, caminos, desarrollo local, plazas, mejoramiento de calle, mejoramiento de infraestructura en la escuela. Fue un préstamo de 75 millones de dólares. Esto fue como aprobado, si no me equivoco, en 1997, por ahí, o sea, bastante tiempo atrás. Pero después yo he recorrido Chile y he conversado con gente y muchas inversiones, porque cuando se hacen estos proyectos, se pavimenta una carretera, se reconstruye o se construye una escuela, se crea un parque jardín infantil o un parque, se coloca, ustedes lo han visto, un cartel que dice el proyecto y dice financiar, ¿quién lo financió? Dice financiado un préstamo FNDR, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, cundió bastante el dinero y se hicieron cosas de área social muy importantes y útiles que ayudó a mejorar. Yo lo vi eso en el sur, en la Patagonia, en la 9ª región, en Chiloé también, y también en el norte grande se hizo, en Iquique, cerca de Antofagasta. Entonces ese es como el proyecto grande que yo me recuerdo tuvo un impacto, que se aprobó en el directorio, se formuló y se implementó con bastante éxito. Entonces, bueno, eso crea una cierta satisfacción de que las cosas que se hacen tienen un efecto concreto, práctico. Porque a veces las cosas muy estructurales, o está toda la parte de los directorios y de la aprobación y toda la administración, burocracia de los bancos de desarrollo internacionales, pero al final, cuando ya salen los recursos y empiezan a implementar, hay muchas cosas positivas que se logran. Y en los otros 3 países también se tiene que recorrer para ver la implementación de los proyectos. Y se hicieron muchas cosas en infraestructura de camino, en carretera, en puertos, se hicieron en educación, también hubo préstamos en salud, y también préstamos para apoyar presupuesto fiscal, que eran de desembolso rápido y de balanza de pago. Pero así préstamos concretos, así de social, infraestructura, eran eso. Sí. Pero en Chile yo destacaría el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, aprobado, si no me equivoco, en 96 o 97. FNDR por 75 millones de dólares, que se hicieron muchas cosas buenas. Muchas cosas que imagino que han sido gratificantes hacer este tipo de cosas, tanto en el norte como en el sur. Sí, ya que sí, parte también en Santiago, pero era más bien desarrollo regional, fuera de Santiago. Porque igual Chile se caracteriza por ser un país que está centralizado. Sí, muy centralista. Este tipo de cosas ayudan mucho también a poder seguir desarrollando. Bueno, doctor, ya estamos llegando a la finalización de esto. Queremos agradecer su participación en esta edición del Leo. Queremos hacer la entrega de un recuerdo auspiciado por tienda Usach, que consiste en una libretita con su labicito de la Usach. Excelente, muchas gracias. Nunca está de más. Perfecto. Para que puedan tomar sus apuntes. Ya, súper bien. Y un libro también, editorial Usach. Editorial Usach, qué bien. Chile en el vértice de la transformación social. Así que bueno, doctor. Qué bien, pues muchas gracias. Espero que sea de su agrado, de su gusto.
Bueno, también le queremos dar muchas gracias a nuestros espectadores, a todos los que se quedaron viendo esta entrevista hasta el final. Los queremos invitar a suscribirse al canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes sociales y a poder compartir el video. También los queremos dejar invitados a poder seguir viendo nuestros próximos podcasts que van a estar también muy interesantes. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Perfecto.